Hola amigos de 30.000 veces literatura. Soy Abel Gustavo Maciel, escritor del Partido de Pilar y miembro de este hermoso espacio y colaborador en la actividad cultural que desarrolla el canal Delfor TV. Como siempre, agradezco la invitación de mis amigos Patricia Zúñer y Ricardo Montarte, ofreciéndome la posibilidad de abrir este espacio que llamamos Cultura y Transgresión. Aquí desarrollaremos investigaciones sobre movimientos artísticos y literarios que han modificado rumbos históricos de la cultura planetaria. Así también veremos las biografías de sus principales referentes y las obras que han visto la luz dentro de estos poderosos campos culturales. Desde la visión de este micro, la cultura representa un poderoso movimiento de inducción en los corazones, las mentes y los actos mundanos de las sociedades. Tiene su núcleo generador en la dimensión colectiva de las personas. Es un fenómeno actuando en dos niveles de interacción. Uno es personal, desde el mundo interior de los artistas a partir de su búsqueda creativa, visceral o interna, que la definimos también como una búsqueda de completamiento. El segundo nivel es colectivo, grupal y puede tener alcance social, comunitario e inclusive planetario. En este último nivel, el planetario, la cultura actúa en dos direcciones que parecen antagónicas, separadas y a veces complicadas para aceptarlas como una unidad de movimiento. En un sentido, las fuerzas culturales se muestran transgresoras de los sistemas imperantes. Intentan deconstruir los protocolos impuestos, los sistemas de creencias, las costumbres sociales, las escalas de valores y la visión del mundo que estas verdaderas cajas de la conciencia individual y colectiva producen en la vida cotidiana. Entonces, la cultura transgrede las fronteras de los propios sistemas y creencias que ella misma ha generado en tiempos pasados. A veces estas deconstrucciones se realizan en territorios filosóficos, políticos, científicos y el arte expresado socialmente. De los restos de este movimiento o desarmadero, también lo podríamos llamar, surgirán nuevas visiones del mundo, nuevas ideologías e ideales. Entonces, la segunda fuerza de las entrañas culturales realizará un reordenamiento de estas nuevas formas. Nacerá otro campo inductivo con sus paradigmas y de esta manera la humanidad puede experimentar otros territorios, otros rumbos en el decurso de su historia. Por supuesto, los tiempos actuales, como ya vemos, simplemente observando todos estos padecimientos que nos toca vivir, indican claramente el accionar de la primera fuerza deconstructora. El viejo paradigma cultural que indicaba el tiempo es dinero está resquebrajándose a nivel planetario para dar lugar a una nueva visión. El paradigma surgente lo denominaremos el tiempo es arte. Estos procesos pueden ser lentos o rápidos. La misma cultura,
con la segunda fuerza que mencionamos anteriormente, precipitará desde sus entrañas colectivas otros protocolos superadores. El arte es el instrumento que permite tejer esta trama. De esta forma, cultura y transgresión representan dos caras de una misma moneda, girando y girando en el tiempo, en un continuo movimiento de equilibrio y desequilibrio. Y con esta mirada encaramos las investigaciones de este micro que hemos propuesto. En el encuentro del día de hoy, y siguiendo esta doble vía de transgresión y nuevas miradas del mundo como la actividad cultural, nos ocuparemos de un poderoso movimiento artístico que ha afectado culturalmente y a escala planetaria a toda la sociedad. Se trata de nada más y nada menos que el surrealismo. No vamos a perder de vista el colocar a este movimiento, el surrealismo, dentro de toda esta dinámica que estamos proponiendo en nuestro micro, que se encuentra relacionada con todo lo que ha sido el movimiento histórico, cultural de las sociedades y el ser humano desde el punto de vista personal en sus distintas artes, que fueron dando por resultado, digamos, los distintos espacios creativos. El surrealismo es un espacio artístico de múltiples consecuencias y profundidades humanas tan vastas que lo hacen de difícil comprensión. Es decir, nos encontramos frente a un sistema que propone la creatividad desde una posición, desde un territorio totalmente novedoso y a partir de los grandes cambios que sucedieron en el mundo y en Europa entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. En los dos encuentros pasados, en este micro, desarrollamos dos movimientos culturales precedentes al surrealismo. Y lo hemos hecho con la visión de la transgresión de fronteras en los órdenes sociales de la época y los sistemas emergentes de los nuevos paradigmas. El modernismo, que ha sido uno de ellos, en la obra Azul de su fundador, el poeta nicaragüense Rubén Darío, a fines del siglo XIX, y luego consolidado este movimiento en la Europa de las primeras décadas del siglo XX por Manuel y Antonio Machado, además de las repercusiones en el continente americano, fue deconstructor del arte clásico y su ordenamiento rígido que dio cabida al realismo como expresión artística. O sea que acá estamos hablando de diferente visión filosófica sobre el arte, la creatividad, el origen de la creatividad y el artista en su quehacer, construyendo paradigmas nuevos. Allí entonces nosotros pudimos tomar al realismo como un precursor de lo que fue la ruptura con las rígidas estructuras, por ejemplo en poesía, las rígidas estructuras de métrica y rima que aparecían ofrecidas por el pensamiento clásico. También vimos al dadaísmo como una herramienta deconstructora de la normativa artística en los inicios del siglo XX, en Austria, Francia, Alemania y su posterior migración a América. También debemos verlo como la otra cara del surrealismo, o sea, ambos movimientos complementándose, pero en caras opuestas de una misma moneda,
como suele suceder con todo esto, cuando vemos la cultura desde esta visión, por un lado transgresora y por otro lado establecedora de sistemas y protocolos que después hacen al quehacer social, a las organizaciones institucionales y a todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida cuando salimos al mundo para poder recorrerlo. El dadaísmo, como ya lo vimos, se encargó de romper la visión clásica antigua que se tenía de la función del artista en el mundo. Para ello, generó instrumentos no exentos de crueldad e incluso burla de las técnicas e inspiración en poesía, música y arquitectura que configuraban en ese momento, digamos, el arte o la visión del arte en general. El surrealismo, actuando en consecuencia y a partir de esta deconstrucción del dadaísmo, utilizó las fisuras gruesas producidas por este dadaísmo para promover un nuevo lugar de origen de la creatividad. Este nuevo territorio sería el inconsciente, aprovechando en ese momento, a principios del siglo XX, la aparición de los manifiestos de Sigmund Freud con respecto a la estructura psíquica del ser humano y después llevado a la estructura psíquica de las colectividades humanas. Proponía el surrealismo esta fuente de origen en el inconsciente como ajena a todo filtro moral impuesto por la razón positivista vigente en los siglos anteriores. Es decir, la propuesta surrealista perforaba todas las fronteras de principio del siglo XX. Dada la importancia de este movimiento en la historia de la última centuria y que tiene sus alcances, como vamos a ver, hasta el día de hoy, o sea, no se trata el surrealismo de un movimiento cultural muerto o simplemente un cimiento donde se apoya otro movimiento, sino al día de hoy, digamos, es un movimiento muy, muy recurrente y de mucha importancia dentro de las actividades artísticas. Entonces, dada esta importancia, vamos a dividir el abordaje en dos partes. La primera parte vamos ahí a explayar las principales características del surrealismo y a la vez la biografía de su fundador como personaje muy interesante, el escritor, poeta y ensayista francés André Breton. En la segunda parte vamos a poder estudiar los métodos del surrealismo en su impronta creativa, o sea, desde la visión surrealista de todos los que han sido los precursores de este movimiento, Breton y todos los que vamos a mencionar que le han seguido, qué métodos fueron proponiendo desde ese territorio psíquico, además ajeno al filtro de la razón y de la cordura, o sea, podríamos decir, un territorio que está enquistado en la locura personal y la locura colectiva, qué métodos proponían para poder ir realizando las artes en sus distintos géneros, ¿sí? En la literatura, principalmente a partir de la poesía, o en la escultura, o en el dibujo, o en la geometría. ¿Qué métodos propusieron para poder practicar este tipo de arte? Y también la visión sobre el arte y el artista propuesta por este movimiento a principios
del siglo XX. Entonces vamos a ir encarando las cuestiones del surrealismo desde esa primer parte que mencionamos anteriormente, con respecto a sus características, su generación histórica y la biografía del principal referente, que es su fundador, el poeta y escritor francés André Breton. Podemos definir entonces al surrealismo como un movimiento de vanguardia que surgió en Francia en el año 1924 y que tuvo su expansión durante Europa hasta aproximadamente 1930 y posteriormente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que al igual que otros movimientos de vanguardia, que son precisamente los que van tomando, van transgrediendo las fronteras de lo que está instalado, el pensamiento rígido instalado, que trabaja como inercia, o sea, resistencia social frente a los cambios. El punto de partida del surrealismo fue el inconformismo de los artistas e intelectuales de la época con la sociedad en la que vivían. Estamos hablando entonces en estos momentos ahí en la segunda década del siglo XX. Sin embargo, a diferencia de otros movimientos también vanguardistas, el surrealismo pretendía dejar de lado la protesta, que era característica en el dadaísmo. Dejaba de lado la protesta para enfocarse en un tipo de producción artística y literaria que contribuyera con el cambio del mundo. O sea que el surrealismo ya ahí partía también desde un sueño, desde una visión, desde una óptica, desde un sueño de tratar de lograr esa cuestión evolutiva que está presente siempre en el pensamiento de todo artista. El principal teórico, que fue el creador de este pensamiento, fue el escritor André Breton. Breton, en el año 1924, escribió el Manifiesto Surrealista, donde estableció las búsquedas y los objetivos de la propuesta. Breton se basó principalmente en la influencia producida por los estudios del doctor Sigmund Freud y de Karl Marx, el filósofo alemán, y propuso al surrealismo como un movimiento revolucionario que permitiera a las personas conquistar su libertad individual. Aquí ya estamos viendo, digamos, cómo acá la transgresión, que es romper con esas fronteras rígidas de esos inicios del siglo XX, esa transgresión cultural también es una búsqueda de expresión de la libertad del ser humano. Principalmente lo planteaba como una libertad individual, ejercer la libertad individual a partir del arte y a través de ella, de esta libertad individual, lograr la libertad social. O sea, todo esto hay que verlo, digamos, desde un punto de vista homogéneo de lo que estaba sucediendo en la Europa y la aparición de filosofías como la de Marx, por ejemplo, y pensamientos de liberación que después se tradujeron en verdaderas revoluciones, algunas de ellas cruentas, con baños de sangre, pero en definitiva todas basadas en esta búsqueda de libertad. De hecho, muchos de los artistas que integraron el surrealismo se incorporaron al Partido Comunista, que era naciente en esos momentos, y apoyaron las luchas revolucionarias. Los surrealistas pretendían resolver, a través del arte, la fractura que advertían en la vida individual y colectiva de las personas.
entendían que arte y sociedad, o sea, mundo exterior, dado por la sociedad y por el periplo que realiza el hombre, tratando de buscar ese completamiento personal, y mundo interior, fantasía y realidad, sueño y vigilia, estaban disociados y que era necesario integrar esas instancias para cambiar el mundo. Estos son conceptos psicológicos que provienen ahí de la actividad freudiana de principios de siglo, y también en Inglaterra con otro tipo de movimientos, por ejemplo, de la doctora Melanie Klein, u otro tipo de pensamientos donde pasaron a la praxis, o sea, de la teoría pasaron a la praxis, y ahí comenzaron a conformar lo que hoy conocemos los tratamientos psicoanalíticos, no solamente desde el punto de vista personal, que eso podríamos decir fue posterior, sino también desde el punto de vista grupal, o sea, lo que conocemos como una psicoterapia de grupo, que ya en esa época estaba ahí floreciendo. Y de ahí aparece el concepto de la disociación. La disociación visto desde el punto de vista psicológico como lo que denominaba, por ejemplo, Pichon Rivière, que fue nuestro gran mentor de la psicología social acá en la Argentina, lo que mencionaba como el splitting como la capacidad que tiene el inconsciente de poder separar la realidad en sus múltiples facetas y considerarlas como realidades totalmente aisladas, como si fueran individuales y aisladas una de la otra, y ese como un recurso, digamos, inconsciente como para poder tener movimiento y maniobra de esa realidad. Entonces esa es la disociación, es la separación de aquello que está unido desde una visión holística o de una visión homogénea, como si fueran partes separadas, disociadas, aisladas entre sí, y con la simple vinculación del el rozamiento exterior, sin ningún tipo de relación interna. Eso es la disociación. Afirmaban los surrealistas que mientras en la realidad consciente el pensamiento está condicionado por la razón, la moral y las costumbres, en la inconsciencia se manifiesta libremente. Y allí precisamente, en ese territorio inconsciente que está más allá de lo que propone el campo de la física, lo que propone el campo de los sentidos que usamos para observar esta realidad acá circundante, la que nos rodea, más allá de eso, donde habita el inconsciente, ahí está el territorio de origen de la creatividad del artista. Ese es la postulación, digamos, innovadora del surrealismo en ese momento, ¿sí?, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si bien el movimiento surrealista se disolvió hacia finales de la década del 30, de 1930, como un movimiento en sí, sus formas plásticas, tanto en pintura como en literatura, han sido muy influyentes, llegando, como ya dijimos, hasta la actualidad. Vamos a indagar ahora, investigar las características del surrealismo como movimiento de vanguardia, que es lo que hemos expresado anteriormente, que fue ese movimiento que llegó hasta los años 30, digamos, hasta el inicio ahí de la Segunda Guerra Mundial. El surrealismo pretendía contribuir desde el arte con las revoluciones que se habían producido en distintos países. Estamos centrados en el territorio europeo. Intentaba cambiar el mundo mediante la liberación de los individuos y de las sociedades.
El antecedente inmediato del surrealismo fue el dadaísmo, tal cual como lo dijimos, el cual proponía la irracionalidad de las acciones como forma de oponerse a la sociedad burguesa. Consideraba el surrealismo que la actividad inconsciente tenía tanta entidad como la consciente. Por lo tanto, lo que sucedía durante el sueño era tan concreto como aquello que ocurría durante la vigilia. Esto, recuerden que lo fijamos desde la aparición de Sigmund Freud con toda su teoría del psiquismo individual. Buscaban estrategias visuales o narrativas para liberar y plasmar esas fuerzas inconscientes que se manifestaban durante el sueño o en estados de inconsciencia. Más adelante vamos a ver en la segunda parte, cuando veamos los métodos propuestos por el surrealismo para practicar las artes y practicar la creatividad, vamos a ver ahí realmente el sentido de esto del sueño y el sentido de la liberación de esa fuerza interna como una actividad creadora, pero ya creadora en el mundo, no creadora en el mundo interno del artista, sino hacedora del mundo. Emplearon una técnica llamada automatismo psíquico, muy interesante, que las utilizaron prácticamente los grandes escultores de este movimiento, por ejemplo, Salvador Dalí en la pintura o Antonin Artaud en la poesía. Este automatismo psíquico consistía en dejar fluir el lenguaje escrito sin permitir interferencias de la razón. O sea, en ese territorio que desde este lado del mostrador de la razón le llamamos el territorio de la locura, allí se instala la creatividad del psiquismo del artista y abriéndole las puertas, digamos, puede realizar toda esa transformación artística que es la que estamos acostumbrados a ver en las distintas artes. En las artes plásticas utilizaron la superposición de objetos encontrados y las asociaciones libres de imágenes a través de distintas técnicas como el fotomontaje y los collages. También crearon imágenes que representaban mundos oníricos y fantasiosos. Para ir finalizando entonces este primer micro sobre el surrealismo, que dijimos que lo estamos dividiendo por sus grandes consecuencias artísticas y también sociales, lo estamos dividiendo en dos partes. Para ir terminando esta primera parte, estuve investigando algunas biografías sobre André Breton, el poeta francés que se lo considera como el padre del movimiento surrealista. Y bueno, me quedo con una que me parece, digamos, más o menos afín a este perfil que le estamos dando nosotros en nuestro micro. Para comenzar, por ejemplo, una de las frases de Breton que lo pintan de alguna manera realmente de cuerpo entero, él decía lo siguiente: el hombre que no puede visualizar un caballo al galope sobre un tomate es un idiota. Una frase, digamos, para algunos le podrá parecer desopilante, una frase loca, pero bueno, ahí lo está pintando a él de cuerpo entero, un transgresor total. André Breton nació el 18 de febrero de 1896 en Pichebray, en Francia. Era hijo de Louis Breton, que era un policía, y de Marguerite Le Gouget, una costurera. O sea, provenía de una familia
de clase, lo que acá conocemos como clase popular. Se crió en el seno de esa familia de clase media popular y a muy temprana edad se interesó por la medicina y la psiquiatría. Muy interesante esto por todo lo que estuvimos viendo antes sobre las bases del surrealismo con respecto a la visión de Freud sobre el aparato psíquico de los seres humanos. Cursó estudios entre los años 1906 y 1912, estudios secundarios en el Colegio Chaptal. Después realizó estudios de medicina y ahí comenzó a trabajar en hospitales psiquiátricos durante la Primera Guerra Mundial. Pasado algún tiempo se trasladó a París, donde comenzó a ejercer como escritor y donde se convirtió en pionero de los movimientos antirracionalistas en el arte y la literatura, que fueron conocidos como dadaísmo y surrealismo, surgidos del desencanto generalizado por la tradición que definió la época posterior a la Primera Guerra Mundial. Con respecto a la teoría surrealista, podemos decir que dedicó gran parte de su tiempo a estudiar detalladamente las obras de Sigmund Freud y a experimentar con la escritura automática, que ya después lo vamos a plantear en el próximo encuentro como uno de los tantos recursos que propone el surrealismo para poder practicar la creatividad a través del arte. Todo esto influyó notablemente en su formulación de la teoría surrealista. Escribió en la revista Literature, la principal publicación surrealista, en cuya fundación colaboró junto con Paul Eluard, Luis Aragón y Philippe Soupal, y de la que fue editor de esa revista durante muchos años. En 1921 publicó Los campos magnéticos, en la que se exploran las posibilidades de la hipnosis. Durante 1922 rompió con Tristán Tzara, que lo habíamos mencionado en el primer micro de este programa, como el fundador del dadaísmo, y estableció la estética del surrealismo en el primer manifiesto surrealista de 1924, que conocería dos redacciones posteriores en 1930 y 1942. En 1927, Breton ingresó al Partido Comunista, del que sería expulsado 6 años después. O sea, al parecer, como muchos de estos buscadores de completamiento, son personas que no pueden estar quietas en ningún terreno. Su obra más creativa es la novela Nadja, en 1928, que en parte es autobiográfica. Y en 1937 inaugura la Galería Gradiva, en la calle del Seine. En 1938 viajó a México, donde conoció a León Trotsky y a Diego Rivera. Una historia bastante famosa, ahí la de la sociedad entre Trotsky y Rivera en México. Se han hecho películas sobre esas cuestiones. Breton, durante 1940, edita su Antología del humor negro, que fue prohibida por la censura. En 1941 se embarcó rumbo a Martinica, donde fue internado en un campo. Liberado bajo fianza, llegó a Nueva York para un exilio que durará 5 años. O sea, fíjense, Breton, todo un trotamundos. Escribió La Lanterne Sourde, la linterna sorda. Un año después funda en Nueva York la revista Triple B. Fundó otra revista, la revista Surrealista, en 1956. Su poesía recopilada en Poemas, un libro de 1948, refleja la influencia de los poetas Paul Valéry y Arthur Rimbaud.
que fueron sus maestros, digamos, en las letras. Fallece en París el 22 de septiembre de 1966. Y bueno, esta es la semblanza del fundador del surrealismo, el escritor, ensayista, novelista y poeta francés André Breton. Entonces, en el próximo encuentro vamos a retomar el surrealismo y ya ahí vamos a poder explorar los métodos propuestos que al día de hoy son utilizados por maestros, principalmente en la pintura, maestros surrealistas, y vamos a analizarlos, cada uno de ellos, porque realmente son muy interesantes, así como es interesante la propuesta liberadora de este movimiento, centrando el motor de la creatividad en el campo inconsciente de las personas y en el campo inconsciente colectivo de las sociedades. Mi nombre es Abel Gustavo Maciel, escritor de Pilar, y damos hoy por finalizado este primer encuentro con este movimiento tan poderoso que ha sido el surrealismo. Les envío un abrazo a todos y un agradecimiento a los coordinadores de 30.000 veces literatura que me permiten estar indagando y metiéndome en estas cuestiones con la cultura. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.